But, you know, divorce is very tough. It's a tough thing. Okay, el divorcio es muy, muy difícil. But we have to understand we are human beings. Pero tenemos que comprender que somos seres humanos. And I don't believe God has called us to get married and to die in that relationship. Y yo no creo que Dios nos ha llamado a casarnos y morir en ese matrimonio sufriendo. I encourage you to really get someone who can talk to both of you, maybe a pastor or a counselor. Y yo lo que les animo es que busquen a alguien con quien hablar de esos problemas, ya sea un pastor o algún consejero. I had a situation in my church many years ago. Yo tuve una situación en mi iglesia hace muchos años atrás. A couple who had some serious problems. Con una pareja que tenía serios problemas. The husband loved the wife. El esposo amaba a la esposa. But the wife did not love the husband. Pero la esposa no amaba al esposo. And they came to talk to me about their marriage. Y vinieron a mí para hablar del matrimonio. And I asked them, what do you love about each other? Y les pregunté, ¿qué aman del uno y del otro? And they go through a list of the things they love about that person. Y me dijeron una lista de lo que amaban de su pareja. Then I asked another question, is there things in you that you do not like about each other? Y les pregunté, ¿hay cosas que no les gusta del uno y del otro? Now, the question is to see which one outweigh each other. Entonces, la pregunta era como que a ver cuál de las dos preguntas va a mover la balanza, ¿no? And as I listened to them, y los escuché. They talk about the happy times they have when they go on vacation or when they do things together. Y hablaron de los momentos felices cuando se iban de vacaciones o hacían cosas juntos. And then when one gets so busy that no longer doing things together, it causes problems. Y cuando ya se ocuparon mucho, ya no hacían cosas del uno por el otro, es cuando empezó a haber problemas. So I got them to sit down and come up with a list of things that they can do in a month together. Y nos sentamos y desciframos un plan de cosas que hacer en un mes. I said you need to build your life around together, not the other things like work and all these things that we need to do, but spending that time with each other helps to build a relationship. Y entonces les enseñé cómo pasar la vida o que girara todo alrededor de ellos estando juntos, no en cosas separados como el trabajo o las cosas que estaban haciendo separados. Now, I do not know how difficult your relationship is. Ahora, para los que están haciendo la pregunta, yo no sé qué tan difícil sea tu relación. You said, is it a sin to divorce your husband? Y la pregunta ¿es pecado divorciarme de mi esposo? I want to ask you, is he abusing you? Te preguntaría, ¿está abusando de ti? Is he going out on you? ¿Está saliéndose ya de la relación? Is he not providing for you? ¿Ya no está proveyendo? Now, if he's doing these things, then he's really not a husband. Porque si él ya está haciendo estas cosas, en realidad ya no es tu marido. Because a real husband will never abuse their wives. Porque un verdadero esposo nunca abusaría de su esposa. Never go out on their wives. No sería infiel a su esposa. And will always provide for their wives. Y siempre proveería para la esposa. Now that's how the Bible put it. That's how Adam and Eve functioned before they fall. Ahora, así es como la Biblia lo pone. Así es como Adán funcionaba antes de la caída. I always ask people, why do you want to get married? Or why are you married? What's the reason for being married? Yo le pregunto a la gente, ¿por qué te casas? ¿Cuál es la razón de que te quieres casar o de que estás casado? I guarantee you, before you had all these problems, there was a time that you really loved each other. Porque te garantizo de que antes de que hubiera todos estos problemas, ustedes querían estar juntos, se amaban el uno al otro. You thought he was the greatest man in the world, and he thought you were the greatest woman in the world. Y él pensaba que tú eras la mujer más maravillosa del mundo y tú pensabas que él era el hombre más maravilloso del mundo. And the reason why there's problems today, y la razón por la cual hay problemas hoy, because both of you have stopped doing the things you did to get each other in the first place.
es que dejaron de hacer las cosas que los hizo que se unieran desde el principio. And sometimes we just need to go back to our first love. Y muchas veces lo que necesitamos es regresar a nuestro primer amor. Now, if you want to do that, but he do not want to do that, then you do have a problem. Ahora, si tú lo quieres hacer, pero él no lo quiere hacer, entonces sí tenemos un serio problema. Because the Bible said, how can two walk together except they agree? Porque la Biblia dice, ¿cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Because in agreement, there is power. Porque hay poder en el común acuerdo. And that's what you need to work towards. Y ahí es donde necesitan trabajar ustedes, en ese acuerdo. And if you cannot come together, you got to talk to God about that one. Pero si no pueden ponerse de acuerdo, entonces tendrías que hablar con Dios respecto a eso. Because sometimes you cannot take somebody where they do not want to go. Porque muchas veces tú no puedes llevar a alguien a un lugar que ellos no quieren ir. You remember the story of Lot and his wife? ¿Se acuerdan de la historia de Lot y su esposa? When God said, leave Sodom and Gomorrah and go to the place he wanted them to be. Porque Dios les dice, salgan de Sodoma y Gomorra y vayan a un lugar que yo quiero que ustedes vayan. Lot's wife was walking ahead of him. Y la esposa de Lot estaba caminando enfrente de él. She did not want to leave Sodom and Gomorrah. Ella no quería dejar Sodoma y Gomorra. But you notice when she turned around and faced the city, she turned into a pillar of salt. Y si ustedes recordarán, cuando ella se voltea y ve la ciudad, se convierte en una estatua de sal. And Lot had to continue to walk. Y Lot tuvo que seguir adelante. And that's what you'll have to do. Y eso es lo que tú tienes que hacer. You got to continue to walk with God. Tú vas a tener que seguir con Dios. Continue to put God first. Continúa poniendo a Dios primero. And if your husband do not change, you keep walking with God. Y si tu esposo no cambia, tú sigue adelante caminando con Dios. And I pray that you have the wisdom of God to do the right thing. Y yo oro que tengas la sabiduría de Dios para hacer lo correcto. Amen. Amén.